A todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo, a las 8:57, 3 minutos antes de las 9, estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima expectativa, porque en unos minutos se supone que la presidenta va a ingresar a la Fundación Favaloro, donde tiene que realizarse los últimos chequeos, una tomografía, estudios neurológicos, previos a la alta médica. Entonces hay mucha expectativa porque finalmente se cumplieron, hoy se cumplen los 30 días del posoperatorio y todo indica, por lo menos eso es lo que han dejado trascender desde el entorno presidencial, que si todo sale bien, cuando le hagan los estudios a Cristina en los próximos minutos en la Favaloro, ya podría haber un parte médico mañana al mediodía en el cual se difundiera y se comunicara el alta médica para la presidenta y la presidenta empezaría a reincorporarse paulatinamente a sus funciones. Hay un interrogante, en un ratito lo vamos a discutir un poquito con los colegas. Hoy tenemos noche de picada con periodistas, noche de viernes. Si Cristina asume ya o reasume la presidencia a partir del lunes, o si ese va a ser un proceso más gradual en el cual la presidenta va a ir monitoreando absolutamente todo desde Olivos, pero va a dejar correr algunas semanas más o algunos días más hasta fin de mes. El interrogante principal de la política argentina, más allá obviamente de lo que es la salud de la presidenta, y eso está al margen de la política, en todo caso serán los médicos los que tengan que evaluar cuál es el estado de la presidenta, tiene que ver con cómo vuelve Cristina y qué lectura hace la presidenta de lo que ha sucedido en esta realidad vertiginosa de la Argentina en el último mes. Entre otras cosas, una derrota electoral el 27 de octubre pasado muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que ha abierto una serie de cuestionamientos internos que antes no existían dentro del kirchnerismo. En un ratito les vamos a contar cómo hoy por lo menos un gobernador y un exintendente que eran ultra kirchneristas, uno sale a hablar de la inflación y de la necesidad de que el gobierno reconozca la inflación y otro sale a hablar de la necesidad urgente de un cambio de gabinete, porque, dice este dirigente, la mitad de los ministros no hace nada, no trabaja, no hay gestión, no hay nada. Y justamente ese es uno de los puntos que parte de la política, sobre todo del elenco oficialista, le está reclamando a la presidenta, un recambio de gabinete, ver cómo se sigue los próximos 2 años. La segunda cuestión que Cristina hay que ver cómo la interpreta es el fallo de la Corte, que fue un triunfo político para el gobierno, el fallo por la ley de medios, y muchos se interrogan, bueno, ¿qué va a decir la presidenta cuando vuelva en funciones sobre este tema? Si va a priorizar sobre el fallo como único dato político o si va a ser una lectura global que incluya también la derrota electoral del 27 de octubre. Y como tema fundamental, tal vez mucho más importante incluso que los dos anteriores, es qué hace el gobierno en los próximos 2 años para volver a ensanchar los márgenes de maniobra de la política económica, que se vienen reduciendo de manera drástica en los últimos meses, básicamente por la caída acelerada de las reservas del Banco Central. Pese al cepo al dólar, pese a todos los parches que se han puesto en los últimos 2 años, hay un dólar que hoy está muy firme en el paralelo cerca de los 10 pesos y la principal preocupación hoy de todos los economistas, incluidos los del oficialismo, que hay un despilfarro de reservas que vienen reduciéndose, los dólares que hay en el Banco Central, muy pero muy acelerado. De estos temas vamos a hablar en unos minutos con 4 colegas, fundamentalmente columnistas políticos, para analizar cómo vuelve Cristina. Y tenemos un móvil ya en la Fundación Favaloro para saber el último parte médico. ¿Qué está pasando? Ahí ya está colocado el móvil de Canal 26 en la Fundación Favaloro. Hay obviamente mucha expectativa de todo el periodismo para registrar el ingreso de la presidenta y ver si hay algún tipo de declaración, aunque lo más probable es que sea mañana al mediodía cuando se informe el parte oficial. ¿Cómo volverá Cristina? Va a ser el tema de debate esta noche.
Un mes después de la operación en la Fundación Favaloro, Cristina Fernández de Kirchner se apresta para volver a ocupar la primera magistratura. La presidenta recibirá el alta después de una tomografía y regresaría a sus funciones la semana que viene, sin actos públicos, sin viajes y con el centro de su actividad en la residencia de Olivos. Pese a que Estela de Carlotto anunció un festejo, nadie dice ni dónde ni cómo reaparecerá Cristina. El oficialismo, la oposición, los empresarios y los sindicatos la aguardan entre el estado de deliberación y la incertidumbre. La pregunta que se repite en todos lados es cómo volverá la presidenta y cuáles serán sus prioridades en el corto plazo. 3 hechos fundamentales se produjeron durante su ausencia: la derrota electoral del Frente para la Victoria en los principales distritos del país, el fallo de la Corte a favor de la ley de medios y la agudización de la caída de reservas del Banco Central, que ya superó los $10.000 millones en lo que va del año. De la lectura que la presidenta haga de esas noticias depende en parte la estrategia que elija para volver a conducir el país. ¿Decidirá finalmente tomar las medidas que hacen falta para corregir la política económica y frenar la sangría de reservas? ¿Se inclinará por el ala del gobierno que encabezan Amado Boudou y Hernán Lorenzino? ¿O mantendrá su respaldo al sector en el que conviven Carlos Zanini y Guillermo Moreno? Ensayará un cambio de ministros para reimpulsar la gestión y catapultar desde la jefatura de gabinete a un Delfín para el 2015. ¿Se recostará sobre el PJ y le dará aire a los reclamos de la Liga de Gobernadores que busca conducir Daniel Scioli? ¿O prolongará un esquema sin grandes cambios hasta que llegue la hora de la sucesión? Solo Cristina conoce las respuestas. Bien, ya estamos con 4 periodistas, 4 colegas. Gracias por venir a todos. Está el Beto Valdés, periodista de la 2x4 y FM Cultura, columnista político. Está Mariano Beldic, que en un ratito les quiero mostrar el libro que acaba de publicar, Scandal Gate, el lado oscuro y ridículo de los políticos. Mariano es politólogo y columnista en Radio Metro y en el Buenos Aires Herald. Está Eduardo Blaustein, que es escritor y autor, entre otros libros, de Años de Rabia. Y Analía Argento, que es editora de política del diario El Cronista Comercial. Gracias a todos por venir. Bueno, ahí está un poquito el interrogante de la hora. El regreso de Cristina, si no hay ninguna novedad inesperada, y todo parece indicar que no va a ser así, que el chequeo de la presidenta es de rutina, Cristina está volviendo a partir del fin de semana paulatinamente a sus funciones. Bueno, la pregunta es cómo vuelve Cristina. No sé quién quiere empezar. ¿Cuáles son los interrogantes respecto a cómo ha leído la realidad del último mes? Y eso, Maxi, es el secreto mejor guardado, o en todo caso, quizás uno de los grandes enigmas de los últimos tiempos de la política argentina, esencialmente porque en estos 30, 40 días aproximadamente, importantes ministros, desde Julio De Vido, Florencio Randazzo, secretarios de Estado, el gobernador Daniel Scioli, nos consta que nos preguntaban a nosotros, a los periodistas, qué era lo que sabíamos, no solo de la salud de la presidenta, sino esencialmente de cuándo, cómo volvía y si eso significaba que iba a tomar algún tipo de decisiones, porque las puede tomar, en el informe lo veíamos, es decir, esencialmente en el recambio ministerial, y en sí define, porque parecería que la crisis, la aceleración de la inflación y la pérdida de divisas del Banco Central no dan margen para que convivan tipos que piensan tan distinto como Lorenzino, Cosentino y Axel Kicillof o Moreno. Igualmente las señales de los últimos días son ambivalentes, porque si bien es cierto que Lorenzino viene con toda una negociación internacional para buscar dólares, el protagonismo que ha tenido Moreno en los últimos días es muy, muy importante. Y en una cuestión emblemática como la inflación. Pero recordemos también la confirmación, que me parece que es un dato clave, más allá de que se avance o no con la negociación con los holdouts, el fracaso del secretario de Finanzas, Cosentino, y de Costa, uno de los hombres cercanos a Axel Kicillof, en Beijing. Si no hay financiamiento para las represas Zepernik y Néstor Kirchner, mucho menos va a haber un préstamo o una línea de crédito importante, como se especulaba que podía venir de China o incluso de Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no está tan próspero la negociación del ala moderada, el ala racional. A ver, ¿y qué debe leer la presidenta de este último mes, Eduardo Blaustein? En principio ya había un comentario previo a cómo va a ser el regreso. Digo, por esta cosa un poco misteriosa de la que hablaba Beto,
Cuando fue el episodio del así llamado hematoma subdural, se creó en la Argentina una sensación como quién gobierna la Argentina, qué le pasa de verdad, cantidad de especulaciones de si era más grave, menos grave, se generó un marco de incertidumbre terrible y pasó el mes, más allá de los problemas económicos reales y los desafíos que son absolutamente reales, pero pasó un mes y no pasó absolutamente nada grave, y no solamente que no pasó nada demasiado grave, sino que, como se dijo en el informe, salió el tema del fallo de la constitucionalidad en pleno reposo. Se supone que en plena precariedad de la cosa, de la situación del gobierno kirchnerista. Lo que venga después creo que también es, tampoco hay que hacer demasiado misterio. Hay desafíos que no son solamente los económicos. Creo que los sinceramientos sobre el tema inflacionario y demás y de gestión venían de un poquito antes que esta última etapa. Es que sabés que yo no veo sinceramiento. Ahora vas a ver críticas internas de gobernadores, bueno, el propio Scioli, que con este tema hace rato que lo viene planteando en privado, pero desde el ala dura del gobierno no veo sinceramiento. No, el ala dura es decir, eventualmente no. Salió en los últimos días Moreno a ratificar todo el tema de la política antiinflacionaria, entre comillas. Y por otro lado... Tenías un Chino Navarro, que es un tipo un poco más dialogante, que esas cosas las reconocía, el propio Insaurralde cuando largó la campaña, hay un poco de todo, y no creo para nada que Cristina venga, sería un error político groserísimo. Vos decís, Cristina no vuelve para profundizar errores. No creo que vaya a elegir la cuestión de la dureza. Se me ocurre incluso que hasta psicológicamente este mes la debe haber calmado un poquito. Y aparte tiene que ver con los gestos que ella dio después de la derrota de las PASO, la serie de entrevistas, el tema de ganancias, de una serie de señales importantes, dialogantes, de escucha del resultado electoral. Me parece que lo que va a venir después, seguramente, supongo yo, sería lo coherente, iría en línea con esas líneas de respuesta que dio tras la derrota de las PASO, impuesta a las ganancias, monotributo, las reuniones con gremialistas y empresarios. Pues si viene una Cristina más propensa a abrir el juego. Un poquito más tranquila, a debatir más serena, un poco las correcciones al modelo económico. Si no sé qué hará con lo económico, no tengo información, no voy a sanatear al respecto, pero imagino, como menos... Bueno, o el modelo político, la verdad que no fue un éxito la última elección para el kirchnerismo. Sin duda tuvo un resultado muy pobre a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Fíjate respecto a esto lo que decía el otro día con María O'Donnell, Aníbal Fernández, ¿no? Uno de los replays de la semana, porque muestra cierta obstinación de una parte del gobierno con un tema que ya es ridículo taparlo, negarlo. Inflación no hay, porque la inflación es el aumento sostenido de precios. Y no hay aumento sostenido. Hay precios que bajan. ¿Cómo qué? Montones, y lo busco y se los mando después, no estoy ahora dedicándome a ese tema. No estamos hablando de verduras estacionales, de que la frutilla es más cara. Hay precios que bajan, entonces digo que lo que va a suceder es que con un mercado sostenido, fortalecido, doméstico, sostenido, tironea la demanda y en el tironeo de la demanda produce inexorablemente un efecto de incremento de los precios. Inflación no hay, porque la inflación es el aumento sostenido de precios. Y no hay aumento sostenido. Hay precios que bajan. Bueno, esto ya es un personaje también, ¿no? Es inimputable. Está bien. Casi. Yo sé que no lo toma muy en serio a Aníbal Fernández dentro del universo kirchnerismo, pero no es solamente Aníbal Fernández. Mi preocupación es si no es la presidenta la que tiene esta visión de que la inflación no es un problema. El gobierno, desde mi punto de vista, desde el 2009 ha logrado compensar los efectos redistributivos negativos de la inflación, con los planes sociales, la movilidad previsional, paritarias y demás. Lo que pasa es que hoy la inflación es un problema macroeconómico. Te desarmó el modelo económico. Te hizo ¿Qué está que Argentina... pasando con las mediciones provinciales? Porque tengo entendido que algunas mediciones provinciales hablan de una baja, aunque sea moderada. No, la única que hoy salió la del gobierno de la ciudad, ¿no? Es la de Santa Fe, porque la Santa Fe la arreglaron con Moreno. Pero hoy salió la nueva del gobierno de la ciudad. No, está marcando eso. 2,2% mensual. Octubre. Sí, pero no importa, es 23%. Y aparentemente 25%. se ha acelerado después de las elecciones. Se ha acelerado fuerte la inflación. Pero fíjense la crítica que hizo Maurice Clos, el gobernador de Misiones, ultra kirchnerista, o por lo menos muy alineado en todo este tiempo con el kirchnerismo, que ha dicho en una crítica muy fuerte, ha dicho Maurice Clos, la inflación es un dato real de la economía
si desde hace 3 o 4 años las pautas para los aumentos salariales son del 25% de aumento y la inflación fuera apenas del 10%, como mide el INDEC, la gente tendría que andar con los bolsillos llenos de plata y no es así. Hay que entender que los trabajadores pelean contra la inflación en el supermercado. Lo que es una obviedad lo está diciendo un gobernador. Hasta ahora era impensado que un gobernador osara levantar una declaración así antes de las elecciones. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que Cristina ya no tiene reelección y los gobernadores y los intendentes son los que tienen que dar la cara frente a la gente, ¿no? Generalmente son los primeros que se animan o los que tienen que admitir las cosas que pasan en la sociedad. No tienen tanto margen, no tienen el margen que tiene Aníbal Fernández, que lo dice por televisión, lo dice en Twitter, lo dice en las redes sociales y se va a su casa. Me parece que los gobernadores y los intendentes en ese sentido están más apretados. Por eso incluso Scioli a veces admite algunas cosas, porque además todos tienen una carrera o pretenden tener un futuro electoral. Cristina Fernández de Kirchner probablemente dentro de 2 años se vaya o a la UNASUR o vuelva a una senaduría, digamos, pero ella ya llegó al escalón máximo, todos los demás están en carrera. ¿Pero no le hace falta a Cristina un buen delfín político? Es decir, alguien que realmente Cristina diga... Lo recontra hace falta. No, pero digo, y para el bien de todos, alguien que tenga desde la confianza de Cristina chances de competir en el 2015 para que Cristina también cuide en estos 2 años la sucesión. Yo creo que ese fue un error. Porque parece ser que Scioli no es el delfín. No, le falta delfines, le falta una batería de mejores comunicadores, le falta más presencia a los ministros, le falta el sucesor para... Por supuesto que sí, es una de las debilidades importantes del kirchnerismo. Pero son todas decisiones de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. O sea, el hecho de que no haya delfín, el hecho de que Carlos Zanini sea el hombre de confianza y que de alguna manera en la impronta de Cristina no hay que quedarse con la imagen de las PASO, de la derrota en las PASO, hay que quedarse con la imagen que alguien dio la orden de ponerlo a Amado Vudú a festejar una derrota importante y fundamentalmente maltratarlo a Scioli y a Insaurralde. Eso fue una decisión política muy concreta y muy definida por Carlos Zanini. Creo que en esta etapa, en caso de que tengan pensado, yo creo que ellas van a jugar a 2 o 3 opciones, suponete como mínimo para la apuesta a la sucesión. A 2015. Ahora ocurre a 2015. Capitanich, Uribarri, ese tipo de cosas. Ahora ocurre una cosa, cuando sonó, fuera Cristina o fuera que fue instalación mediática, Vudú como eventual sucesor, tenés a un sistema mediático opositor muy salvaje, a mi gusto, que los hace polvo en poco tiempo, con razones, con información o sin razones y sin información. Me da la sensación de que es muy posible que vayan a ser prudentes, gobernador no de Entre Ríos, no quemar a un candidato. Claro, y tirar a 3 o 4 juntos como para que no los hagan polvo de esa manera. Ojo que lo de Vudú comenzó con Florencio Randazzo, moviendo el tema, por eso la pelea. Es más, ya se está hablando de que Vudú lo procesan antes de fin de año y lo van a entregar. Es decir, que Carlos Zanini está muy, pero muy interesado en que se vaya el vicepresidente. Bueno, de todos modos, más allá de cómo lo traten los medios y demás, es cierto que Vudú es un error político de Cristina. Claramente. Porque para el 2015 no es un sucesor, no tiene la llegada que debería tener con gobernadores, con la estructura partidaria, es un hombre que viene de la UCD. Digo, más allá... Era un sucesor, ¿sabes por qué? Porque no tiene reelección. Eso era lo único que lo entusiasmaba, por haber sido vicepresidente y después presidente, entonces era eso. Yo lo que no es un hombre del peronismo, no es un hombre del peronismo el que vaya a apoyar Scioli. Fue un error de Capitanich no se va a encolumnar detrás de Vudú, ninguno. Yo lo que no termino de entender de la lógica del kirchnerismo, pero ahora lo importante es saber si Cristina vuelve con cambios o no, con cambio de gabinete, qué hace, es por qué no juega con Scioli. Eso es lo que no termino de entender. Alguien que ha sido leal durante todo estos tiempos. Y que, ojo, la presidenta, y que si Scioli se le abría, el otro día lo hablaba con algunos kirchneristas, se le abría en esta elección, se iba con Massa, para el gobierno era una catástrofe. Yo creo que no jugaron porque se sentían muy fuertes en el 2011, obviamente, muy fuertes, no lo previeron y siempre se supo que Scioli es un ala más conservadora, más opaca, que venía del menemismo, no hay ahora le puso de confianza. A ver, vamos con el móvil, vamos urgente ahí con el móvil, está llegando la presidenta a la Fundación Favaloro. Bueno, la noticia que se esperaba hace rato, la presidenta llegando ahí. Vamos a pleno, a ver si se puede ver bien la llegada del móvil. Ahí está entrando la presidenta a la Fundación Favaloro. Para estos chequeos que tienen característica en principio de una rutina. Es un chequeo, una tomografía
y es un chequeo neurológico. Básicamente es eso lo que se informó desde Presidencia antes de que se hicieran estos estudios. La Fundación Favaloro informa que la señora Presidenta de la Nación se realizará esta noche una nueva neuroimagen de control. El informe médico se distribuirá mañana sábado por la mañana. El último parte médico que se difundió el viernes pasado decía justamente esto, ¿no? Precisó que una vez cumplido el reposo se hará una nueva neuroimagen de control y se reevaluaría la situación médica para el eventual otorgamiento del alta neurológica y neuroquirúrgica de la presidenta. Bueno, justamente en este momento la presidenta está entrando a la Fundación Favaloro y este es el chequeo previo que van a evaluar los médicos encabezados por Facundo Manes, el neurocirujano de cabecera de la presidenta, para determinar si mañana efectivamente ya le pueden dar el alta médica a la presidenta. Exactamente, mañana se va a conocer el parte y se supone que desde Olivos comenzará la semana activa y poniendo fin, algo que le preocupa mucho al oficialismo, el interinato de Amado Boudou, ¿no? Ese es uno de los temas. Mariano Beldic. Permitime decirte algo que puede llegar a sonar extraño, pero yo creo que, salvando la distancia del tema de salud de Cristina, creo que lo mejor que le puede pasar a Cristina durante este último mes es haber estado ausente del gobierno. Te voy a explicar por qué. Tanto en las conquistas como en las derrotas, el kirchnerismo suele actuar muy intempestivamente, suele reaccionar más en caliente que en frío. Hubiera reaccionado en caliente probablemente con la ley de medios, hubiera reaccionado también en caliente con la derrota en la provincia de Buenos Aires frente a Massa, y eso no le juega bien al gobierno. Recordemos cuando perdió Néstor Kirchner en aquel entonces. No suelen reaccionar bien y suelen confundirse cuando actúan de esa manera. Me parece que en ese sentido todas las voces que hoy escuchamos, todos los personajes que vemos, gobernadores que salen a hacer autocríticas o gobernadores que ya salen a postularse o nombres que suenan para posibles presidenciales, son efecto también de la ausencia de Cristina. Una vez que vuelva Cristina me parece que todo eso un poco se va a alinear porque el kirchnerismo tiene esa tendencia a alinearse. Más allá que tiene voces críticas, más allá que de repente aparece un Chino Navarro siempre haciendo una autocrítica dentro del kirchnerismo, me parece que esas voces se van a apagar un poquito. Ahora, ¿sabés que más allá del tema de la dinámica política, ¿no? Todavía es cierto que en la Argentina es bastante cruel, ¿no? Porque ya están todos corriendo para el 2015 y faltan 2 años y en el medio hace falta mucha gestión. Y yo te diría, en las próximas 3 semanas hay que hacer algo para no seguir despilfarrando el capital de la política económica, que son las reservas. Si vos seguís tirando las reservas, 10.000 millones de dólares se perdieron en el año, tu capital, tu margen de maniobra se va angostando. Entonces, lo que todos están esperando es si la presidenta le dice, bueno, vamos para acá, vamos para allá, pero algo hay que hacer. Si vos te quedás en el mismo estado que tuviste en los últimos 2 meses sobre todo, cada vez el margen de maniobra es más angostito. Te debilitás como gobierno. Esto lo tenía bien en claro Kirchner. Sí. La reserva en el Banco Central. La obsesión por la reserva. Y el superávit en el Estado. Fiscal. Para poder tener margen de maniobra. El gobierno eso lo relajó porque tenía la maquinita de imprimir el peso. Pero la maquinita ya no da más. No. Porque se te dispara por la inflación o se te dispara el dólar paralelo. Entonces, algo hay que hacer. La pregunta de la presidenta viene para tomar una decisión en las próximas 2 semanas o la cosa sigue así con Moreno organizando los parches para patear la pelota para adelante. Y hay 2 interrogantes. El primero tiene que ver lo que la presidenta le dijo ante la intervención quirúrgica a los titulares, en la famosa reunión. A los empresarios allá en Río Gallegos. Empresarios, sí. Eso de para un ajuste, que sabemos lo que ella interpreta como un ajuste. Interpreta algo mucho más que una salida ortodoxa tipo von Mises o de la Escuela de Chicago. Búsquense a otra. Si eso lo mantiene vigente, es muy probable que se recueste más en Axel Kicillof, en Boudou, en Manoli, en la Comisión Nacional de Valores, en el control y no mucho más, porque dar el salto al desdoblamiento hoy... Un dólar más alto para el turismo, por ejemplo, a 9 pesos para el turismo. O tipo de cambio múltiple, ¿no? Que es uno de los temas que está planteando
la gente de Kicillof, que haya un dólar financiero para que los que traigan dólares los puedan vender a 9 o 10 pesos, pues si no, no quieren traerlo para venderlo a 6 pesos. Un dólar financiero, un dólar para autos de alta gama, un dólar para determinadas importaciones, para determinadas exportaciones. Eso, hoy por hoy, es mucho más complicado, no solo por serios problemas de gestión que está teniendo esta administración, sino por lo que vos decías, por el margen, por las expectativas, por la credibilidad. Me parece que hoy por hoy un desdoblamiento quizás puede generar un remedio, pero no sé si... el desdoblamiento tiene sus riesgos, porque estás convalidando de que hay un dólar que efectivamente, por ejemplo, si llevas el dólar turista a lo que es el dólar hoy paralelo... Ese es el argumento por el cual la presidenta... Tenés menos fuga al exterior de dólares, los turistas te van a traer dólares, va a haber algunos incluso que te vendan dólares y te llenen un poquito más las reservas, pero estás convalidando que el dólar en 2 años aumentó más del 100%. Y aunque no convalides eso, esto es como la inflación. ¿La inflación ocurre en los últimos 4 o 5 años, 6 años? Sí, ocurre. Sí. ¿Hay devaluación? Y sí, el dólar aumentó 40%. El dólar oficial, el que está ahora 6, estaba a 4.30 hace 2 años. Hoy aumentó de vuelta. Aumentó. No, pero es un proceso de devaluación. Un proceso lento y no es la devaluación de un día para el otro. Es la devaluación permanente. Y algunos están discutiendo técnicamente si este es el camino correcto. A mí me parece que hay demasiada expectativa en la vuelta de Cristina, que obviamente la tiene que ver porque hace un mes que no hemos visto más que una foto la última vez que fue a la Fundación Favaloro, ¿no? Pero me parece que hay una expectativa sobredimensionada, como si el martes, por ejemplo, ella fuera a cambiar todo lo hecho hasta acá, todo lo que ocurrió el último mes o todos los problemas que tiene la economía. Me parece que si toma decisiones lo va a hacer en forma gradual, de acuerdo a su estilo, lo va a hacer de una manera en que no parezca una concesión a ningún sector, entonces va a ser alejado de todo lo demás. Probablemente, también de acuerdo a su estilo, la veamos quizás, con suerte, en su primera aparición como más calma, ¿no? Pero yo apuesto a que si no es en la primera, en la segunda, va a sacar la lista de todas las cosas, por ejemplo, de todo lo que se dijo sobre ella, ¿no? Como que no podía gobernar más. Todo lo que pasó en este último mes lo va a usar a su favor. Todos los rumores que corrieron. Como decía el país, digo, lo que pasó con el tren Sarmiento, estando ella en reposo, hubiera pasado aunque ella hubiera estado en la Casa Rosada. Sí, por supuesto. Entonces me parece que todo eso ella otra vez lo va a usar en esta discusión que tiene con algunos sectores. Lo que está diciendo ella me está haciendo recordar, ¿te acordás cuando Menem... Digo, porque los periodistas también usamos ritmos nuestros un poco ombliguistas, ritmos muy vertiginosos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto va a responder? ¿Sí? Un poco lo que estamos charlando. Y Cristina seguramente va a hacer eso, va a pisar la pelota. Acordate que el nivel de imagen de ella, paradójicamente con el resultado de las elecciones, está en buenos niveles. Es fuerte. Sí. Y me recuerda cuando a Menem nosotros desde el periodismo medio le apretábamos que renuncie tal corrupto, que se vaya tal ministro, y Menem Pancho decía, lo tengo inspectores, se tomaba 15 días, ¿no? Esto lo decido yo, a mí los medios no me imponen ni los ritmos ni las decisiones. Esos son valores políticos que Cristina tiene derecho también a manejar esos tiempos. ¿Te acordás que cuando Kirchner pierde en el 2009 frente a Narváez en la provincia, por un puntito, no fueron por los 12 puntos que perdió ahora el Frente para la Victoria frente a Massa, un puntito? Hubo un intendente, el de José Cepaz, Poncho al viento, Mario Illi, Poncho Rojo al viento. Poncho Rojo. Exactamente, tiro salteño, pleno conurbano bonaerense, que salió a decir que había que cazar a los traidores. Y renunció de hecho, dejó a su delfín en José Cepaz, y supuestamente se fue a perseguir traidores. Y cada tanto empapelaba la provincia de Buenos Aires con Cristina, Illi, conducción y demás. Bueno, miren lo que dijo Illi hoy respecto a el gabinete, reclamándole cambio de gabinete a la presidenta. Sin duda eso es lo que le está reclamando Mario Illi. Uno confía en que los ministros están trabajando y se están rascando las pelotas en el sur, en el norte o en ningún lado. Hace falta cambiar medio gabinete. Y después esta frase, ¿no? Que para algunos ya lo están viendo con la garrocha a Illi. El peronismo debe abrirse para darle lugar a nuevas figuras como Sergio Massa. Este era el que hace 4 años siempre estuvo cerca, en toda esta década, cerca de los Kirchner. Decía hay que cazar a los traidores, lo que entregaron a Kirchner y demás. Pidiendo cambio de gabinete, es decir, algunas voces que se empiezan a levantar. Que ya salió Illi entre las PASO y las legislativas, contradiciendo a la presidenta públicamente, diciendo no demos vuelta, esto fue una paliza. Sí, con una palabra un poquito más grave. Un poquito más fuerte. En José Cepaz fue una paliza. Es más, él era candidato a senador provincial por la primera sección electoral y su lista, no solo perdió Urquiaga, que es su sucesor, el intendente
del distrito, sino que perdió la lista de senador y ganó Massa. Y hay otro dato interesante de Mario Iggi. Mario Iggi se cansó, Maxi, se cansó entre, yo te diría, abril y hasta el cierre de las listas, de ir a Olivos a verlo, a Zanini y a Máximo. Lo veía a Máximo Kirchner y les anticipaba permanentemente, se va a alargar Massa, mide bien, se va a alargar Massa. Volvía a la semana siguiente, les anticipaba y lo ningunearon. Él siente que lo ningunearon. Esto que está pasando es una especie de factura, porque ojo, hoy también atendió de lo lindo al gobernador Daniel Scioli. Dijo, mientras yo hacía campaña por el PJ, él manejaba lanchas. Demostrando que, bueno, le quiere pelear el consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires el 15 de diciembre. Que se cierran las listas y quiere ser candidato. Sí, pero Iggi que va a pelearle a Scioli. No, obviamente. No le puede pero pelear. esto demuestra... Pero más allá de Iggi, me parece... El peronismo profundo. Claro. Esto demuestra lo que dice Iggi, son vasos comunicantes con los intendentes de la primera sección electoral que están con Massa y con muchos de la tercera sección electoral, incluso te diría con referentes muy importantes que hoy están en el Frente para la Victoria y que por un tiempo van a seguir. Yo, perdóname, lo que no entendí es lo de nuevas figuras. El nuevas me desconcierta un poco. No sé dónde están las nuevas figuras. ¿Del peronismo? Sí, digo, Sergio Massa era jefe de gabinete y estuvo al frente del ANSES de Cristina Fernández Kirchner, Néstor Kirchner. O sea, nueva no es. Es parte de la reinvención permanente que es el peronismo. Todos los que están con Sergio Massa ya los vimos antes. Claro, pero para el peronismo de un intendente que tenía 200.000 votos a otro que tiene 4 millones de votos, lo ven alto, rubio y de ojos celestes. Imagínate, en el peronismo no pueden creer. Decime un integrante del Gabinete Nacional que sume 200.000 votos. Es decir, algún integrante del Gabinete Nacional que Cristina ponga en la cancha y que anda a correr, gana una intendencia. 2 años de gestión ferroviaria a Randazzo, pero hay que esperar. Bueno, puede ser Randazzo. Puede ser Randazzo el único que emerja. Después, Julián Domínguez. Es decir, Aníbal Fernández no ganó un concejal en Quilmes. Ministro de Salud. De hecho no tiene el distrito. Ministro de Salud, muy opaca gestión, que ahora va a ser diputado. Y que es vicegobernador en licencia. Vicegobernador en licencia, sí, en ese sentido, efectivamente. El problema del kirchnerismo es que no le dio un problema de recursos humanos a dirigentes que vayan a ganar elecciones. Centralidad de Néstor y Cristina, excesiva centralidad de Néstor y Cristina, con la potencia innegable que tenía Néstor y que tiene Cristina como figura política. A ver, el otro hombre que, desde mi punto de vista, a ver qué opinan ustedes, colegas, está más que ninguno convencido de que va a ser presidente en el 2015. Me refiero a Daniel Scioli, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que todos los días, desde que ocurrió la elección el 27 de octubre pasado, genera un hecho político. Está todo el tiempo tratando de armar con miras al 2015. Miren lo que decía esta semana Scioli en el replay frente a 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Augurando a Cristina una pronta recuperación, que esperemos que estemos todo el gran equipo juntos para seguir empujando al país hacia adelante, ¿no es cierto? Que no sea siempre volver a empezar, como dijimos en campaña, porque hay otra gran cosa que tenemos en el Frente para la Victoria, que lo que decimos en campaña después al otro día no es que cambiamos, no, lo sostenemos. ¿Qué dijimos? El futuro no es cambiar todo, eso es el pasado. El futuro es sobre lo que hemos crecido, ir mejorando, corrigiendo lo que haya que corregir y ponerle mucha fuerza a lo que falta. El futuro no es cambiar todo, eso es el pasado. Bueno, Scioli que esta semana ha tenido tiros va, tiros viene con Massa, ¿no? Palo y palo, no se dieron tregua. Esta semana Scioli y Massa hasta hoy estuvieron pulseando con declaraciones cruzadas. Yo digo, hay muy malas noticias. ¿Por qué? Porque a esta hora, Maxi, no aprueba el presupuesto. No tienen los números. El presupuesto de Scioli para el 2014. Sí. La gran pelea que tiene Scioli, de aquí en más, es aprobar un presupuesto muy acotado, complicado, y el financiamiento, es decir, el ajuste que van a recibir los bonaerenses y financiarse, o sea, endeudarse para pagar deuda, que es lo que va a hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una cosa espectacular. Las dos cosas están complicadas. Discúlpame, no tiene otra. No, obviamente. No tiene reservas, pues no tiene Banco Central y no tiene maquinita de imprimir pesos. Y no tiene ayuda del Tesoro Nacional. Tiene que refinanciar como pueda la deuda. Pero ¿sabes lo que es lograr? Y tiene que subir impuestos para tratar de recaudar. Con esta legislatura, lograr aprobar. El presupuesto lo tiene muy complicado porque ya el masismo va a jugar muy fuerte con esta legislatura, antes del 10 de diciembre, que
va a ser todavía más complicada. Con el radicalismo, viste, le ofrecieron el fiscal de Estado, trataron de cerrar para conseguir los votos, el FAP está duro. Hoy no aprueba el presupuesto, probablemente lo apruebe, pero el problema fundamental no es el presupuesto, es el financiamiento, y para el financiamiento necesita los 2 tercios. No llega ni por casualidad a los 2 tercios. Y esto está trabado en el Senado, donde, recordemos, por los pases que hubo después de las PASO, incluso la hermana de Granados, con esos votos que maneja Jorge Donofrio, que es el presidente del bloque del Senado del Frente Renovador, la tiene complicadísima. Es cierto lo que dice el Beto, o sea, hay senadores que se están oponiendo a la aprobación del presupuesto, no solamente masistas, sino también la coalición cívica, además que sería una oposición, digamos, natural. Ahora, nosotros estamos viendo a Daniel Scioli enfrentando al masismo. ¿Cómo sería Daniel Scioli si hoy hubiera estado jugando con el masismo? Estaría enfrentando al gobierno nacional. ¿Tendría vida, tendría esperanza de vida durante 2 años más al frente de la provincia? Gabriel Mariotto desapareció prácticamente de escena durante la campaña, pero porque Scioli creció y se alineó con Cristina. Y por Insaurralde. Y por Insaurralde. Ahora, si no hubiera sido esa la jugada, si hubiera sido Scioli alineado con Massa, si hubiera sido Karina Rabolini, como se dice en algún lado, candidata a diputada por el masismo, ¿qué sería hoy de Scioli? No, es que sabés que yo creo que en ese caso el problema sería el gobierno nacional, no de Scioli. ¿Por qué? Porque Scioli ha planteado un esquema de decir, me banco los costos políticos de subir impuestos, pero yo no dependo más del cheque de Cristina. Es decir, Scioli está planteando un esquema en la provincia de Buenos Aires donde ya metió 3 reformas impositivas en 2 años, suba de impuestos de toda clase, asumió todos los costos políticos. El gobierno no subió un solo impuesto. ¿Pero por qué? Porque tiene la maquinita de imprimir pesos. El impuesto es la del 25% de inflación. Ahora Scioli dice, me banco todos los costos, pero ya no dependo de Cristina en los próximos 2 años. Y no los afectaron. Esa es la apuesta. Las subas de impuestos no lo afectaron tanto. El famoso en la imagen. Agregaría un tercer personaje. Lo mismo se le está acabando un poco el margen, porque sí, yo te digo, en la provincia de Buenos Aires, uno ve la ciudad de Buenos Aires u otras provincias, y la provincia ha aumentado muchísimo la presión impositiva. Muchísimo. 47%. Más que la ciudad de Buenos Aires de Macri. Sí. 47%. Decimos, somos vecinos, los dos somos bonaerenses ahora. Agregaría un tercer personaje en términos de escalas. Vos decías, Scioli todos los días genera un acto político, pero es un acto político comunicacional. Scioli se quedó. Scioli hizo comunicación, sobre todo, no hizo la construcción que se hizo Massa, que tuvo esa audacia, esa picardía de jugar con otros intendentes, y al que definitivamente se le escapó la tortuga en este juego de escalas es a Macri. ¿Sí? Introduciría ese tercer factor como tipos que largaron o se mantuvieron con distintas velocidades. Yo creo que ya para Scioli comienza a ser tarde para su despegue. A ver, otro de los replays de la semana es Vudú, que algunos lo veían como referente de algunas correcciones en materia económica, negociando la búsqueda de dólares afuera, pero esta semana estuvo más, si se quiere, ultra kirchnerista que nunca, ratificando la continuidad del modelo. Después explica por qué es ultra kirchnerista y qué es kirchnerista secas. Por eso a todos los agoreros, a todos los que quieren llenar de angustia al pueblo, nosotros, con la visión de la presidenta y su esfuerzo, le decimos que estamos aquí para dar certezas que el proyecto de desarrollo económico con inclusión social, nadie ni nada lo va a cambiar en nuestro país, y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir comprometiéndonos cada uno de los días. El proyecto de desarrollo económico con inclusión social, nadie ni nada lo va a cambiar en nuestro país. Vos me decías que es ultra kirchnerista. Yo creo que en el peronismo ser ultra kirchnerista o ser peronista, por ejemplo, Kunkel se define como peronista, ¿no? Dice, no me se enoja si le decís kirchnerista. También, pero Clarín titularía ultra kirchnerista a Kunkel. Sí, pero, ¿por qué lo define así? Y porque el ultra kirchnerismo es hacia adelante, lo que yo llamo el kirchnerismo bobo. Errores y virtudes todos juntos en el mismo combo, y vamos hacia adelante y no reconocemos una. Aníbal. No sé, si Aníbal, qué sé yo, a veces Aníbal en público. Ahora, Vudú no tiene vida política fuera del kirchnerismo. Es que no le queda otra que ser ultra. Nadie le abriría los brazos, ni Scioli, mirá es decir, no tiene forma de encontrar alguna... Si zafara de las causas... Le queda Lorenzino. Juanchi Zabaleta, que fue candidato a concejal de Hurlingham, y Juan de Jesús, que es el presidente de legisladores del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Después nadie lo va a extrañar. Por eso algunos dicen que deben mirar ahora en la preparatoria sesión en el Senado quién queda como presidente provisional del Senado, porque algunos dicen que Beatriz Rogé del Perovich no continuaría. Pichetto quiere ese cargo, que es uno de los grandes ganadores de las elecciones, pero va a ser importante, porque si lo procesan a Vudú
y si es verdad esos rumores de que lo entregarían. Pero digo, estas declaraciones, ¿puede significar que Cristina venga 2 años a profundizar con todo? A mí me parece que como hizo después del 2009, vamos con todo, ganamos con el tema de la ley de medios, vamos yo creo que con una carencia política también, más o menos de distintas maneras nos acercamos al tema. De falta de cohesión, de coordinación, de diálogo interno en el gabinete y las figuras del kirchnerismo, se mandan solos y sobreactúan esta épica que vos llamás medio tonta, kirchnerismo. Vudú no es ese personaje. Vudú cuando sale a gritar es inverosímil, es un muchacho banana de Mar del Plata, que creo que es legítimo que se hizo más progre, le creo en ese sentido, creo que se hizo más progre que en su juventud liberal en la UCD. Pero cuando sale a gritar creo que no le cree nadie. Se parte en dos y convierte, es nada. Lo que pasa, me parece que si hay traidores de Cristina, a Vudú pasa caminando y se empieza a alejar la gente, ¿no? Se dan vuelta, no te conozco, es el momento de alejarse de Vudú. Vos decías hoy que la vuelta de Cristina lo que hace es sacar de escena, por suerte para muchos, a Amado Vudú, y todos sienten un poco eso. Pero ¿no? Cristina no le soltó la mano, ¿eh? No, Cristina no. Al contrario, pero es una elección. Zanini que lo va a y sostener Máximo, están obsesionados Zanini, Máximo y mucha bueno, gente. Pero hay que ver, hay que ver. Por ahí Cristina lo sostiene hasta diciembre del 2015. Pero volvamos a la noche del 27 de octubre. El día de la ventana. ¿Quién puso a Amado Vudú como maestro de ceremonias y a festejar cuando sabemos que tienen 60% de imagen negativa y ningunear a Scioli? Y porque todos esperaban, bueno, que asuma a Scioli la derrota, que vaya y hable Scioli. Sí, es cierto. Me parece que, a ver, esa puesta en escena yo no sé si fue tan errada. Uno tenía que ser animador, digo, uno tenía que ser Héctor Coire para ser antiguo, Antonio Carrizo. Y después creo que lo que intentaron hacer no está tal manera mostrar, somos todos estos, gobernadores, diálogos, jefe de gabinete. ¿Cómo? ¿Vos viste las caras? Según cuál foto. No, la foto, digo, obviamente la una foto cosa antes de que forzada. prendieran la cámara. Y segundo, la cara de Scioli, de Insaurralde y de Alberto Pérez. Faltaba el globito, viste, como en las historietas, ¿quién me puso acá? Pero una porque es el peor daño que le puedes hacer. No es muy sonreídor Scioli tampoco, ¿no? No, pero estaba incómodo, evidentemente. Y eso nadie lo discutió. Scioli hizo declaraciones previas reconociendo que habían ganado otros, felicitándolo a Massa. E Insaurralde quería hacer lo mismo y ahí apareció la línea dura. Lo que Maxi llama el kirchnerismo bobo se impuso en la noche del 27. ¿Y quién dio la orden? A ver, tengo que hacer una tanda muy cortita y después de la tanda, después de un minuto, vamos a hablar de algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, la mega venta de Telecom. ¿Qué implica esto? Enganchado con la discusión por la ley de medios. ¿Qué hay detrás de la venta de Telecom? Ya volvemos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur de Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, ¿quién otro?
Y vos, hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Seguimos en Plan M. Bueno, hay mucha expectativa por estos estudios que se está realizando en este mismo momento la presidenta ahí en la Fundación Favaloro. Ingresó hace más o menos media hora la presidenta a la Fundación Favaloro y se espera que no tiene que estar mucho tiempo, ¿no? Son estudios supuestamente no demasiado extensos, pero recién mañana al mediodía habría un parte por parte de la Unidad Médica Presidencial, bueno, determinando cuál es el resultado de estos últimos estudios a exactamente un mes de la operación que sufrió la presidenta y si le dan o no el alta médica. Todo te cuenta. Todo parece indicar que sí. Que sí. Obviamente, con esa hipótesis se está trabajando. La cuestión son las indicaciones que supuestamente le va a plantear el doctor Manes de limitaciones, es decir, el cuidado frente al estrés, ¿no? Que es gobernar en Olivos, en poca cadena nacional. Creo que eso se va a sentir en la gestión, ¿no? En su regreso, que no sea la Cristina omnipresente, porque eso no puede ser. Ahora, Cristina tiene que hacer un traspaso, Vudú tiene que firmar nuevamente ante el escribano. Hoy termina el interinato de Vudú. Hoy termina. Hoy termina. O sea que automáticamente ya, a partir de mañana, la presidenta pueden hacer una formalidad, quizás para una foto. Pero no es necesario mayor No sería imprescindible. Sí el tema de que retoma, pero no o sea, esta idea de que por ahí a fin de mes la presidenta retoma plenamente, no. Ya vos decís que a partir de este fin de semana hay un interés. Ya reasumen. Ya lo están empujando a Vudú para que vuelva al Senado. Sobre todo Zanini, Máximo. Sí. Almedina, varios que quieren que Cristina ya esté. Yo te digo, Cristina dice dos cosas cuando vuelva. Primero, nos va a cuestionar todas las especulaciones que hubo sobre su salud, va a decir, ¿se acuerdan todos los que dijeron que yo no volvía, que no estaba en condiciones de gobernar? Va a sacar la lista, acordate. Y segundo, se va a agarrar del fallo de la ley de medios y va a decir, ¿se acuerdan todos los que estuvieron felices cuando la Corte falló en contra del gobierno y ahora dicen que esta Corte pactó? Creo que esos dos temas van a ser los primeros caballitos. Ahora, ese tema es totalmente legítimo por parte de la presidenta. Mi preocupación es que sea ese el único tema que aborde la presidenta a su regreso. No, va a haber mucho más. Porque, hay cosas anotadas de la derrota electoral, de los que le quieren marcar la cancha y, según ella, llevarlo a hacer un ajuste, de ir hacia un modelo más racional. Me parece que eso también lo va a plantear la presidenta. Es una obsesión de ella. Está bien, pero si la presidenta lee que en este último mes lo único relevante fue el fallo de la ley de medios, me parece que hay algunos problemas. Yo no creo que podemos la dinámica política y económica. No, es verdad, pero tampoco me parece que lo primero que va a plantear es dar una respuesta al tema del dólar, que evidentemente creo que es prioritario junto con la inflación. Yo creo que en la manera, digamos, de gobernar, creo que no va a ser como Néstor de salir de la operación de Carotti y ir directamente a un acto. No creo que va a ser así por la manera de ser de ella. Creo que si estamos esperando un mea culpa del kirchnerismo tampoco va a pasar, porque el kirchnerismo no funciona así. De hecho, si hiciera eso realmente sería un giro, un cambio importante, una autocrítica. Creo que los cambios, si van a producirse, coincido, como dice Ana, van a ser graduales, van a ser casi imperceptibles. O sea, jamás le va a dar la razón Cristina a una oposición y jamás va a leer la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires como un llamado de atención. Por eso también un poco la puesta en escena de entender este resultado a nivel nacional. Ahora, digo, nosotros hablamos mucho acerca de la falta de referentes, sobre todo en el 2015, dentro del gabinete, dentro del espectro del kirchnerismo. ¿Hay referentes en la oposición para el 2015 para enfrentar ese kirchnerismo? No, porque en todo caso, el resultado electoral de hace 2 semanas atrás es que hay muchos referentes, pero que no tienen un gran porcentaje de votos detrás de ellos encolumnados para vencer el pero bueno, hoy, salvo el pan radicalismo, ¿no? Hoy Scioli, que hizo una buena elección. Hoy Scioli, Massa, que ya se ha aprobado con 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, Wiener y Cobos, que van a confluir en una fórmula. La experiencia de UNEN la van a nacionalizar, es decir, y digamos que no han hecho mala elección. Y el propio Macri, que por ahí tiene más dificultades, son todos dirigentes que no son simplemente mediáticos. Pero nos acostumbramos a cierta lógica de mayorías muy abrumadoras del kirchnerismo, y no deja de ser una partición complicada donde a menudo compiten por un mismo mercado electoral, así que yo coincido con él. Son figuras en ascenso.
pero con limitaciones y tienen que construir, pero estamos hablando antes de Mario Iggi. Ok, en cualquier momento Mario Iggi se pasa para el masismo. Bueno, y faltan 2 años. Pero no es que todos van a ir tampoco dócilmente al masismo. Pero ¿no crees que Iggi le suma algo? No le suma nada. No le suma nada. Ahora, si perdió José Cepaz, Massa no lo necesita. Por eso digo, las dificultades, en general, es obvio, si el oficialismo es el gobierno, tendemos a centralizar, a meter la lupa en el oficialismo. Las oposiciones tienen muchos desafíos también para sin duda. Perdón Maxi, unen, por ejemplo, sin lugar a dudas fue un ejemplo de aplicación de las PASO. Ahora, a la hora de votar, entre las PASO y las elecciones votaron distinto. En la legislatura de Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, votaron distinto. Una cosa votó, por ejemplo, cuando fue el tema de los 190 millones de dólares para Macri para que se puedan endeudar comprando nuevos vagones a China. El bloque de Pino Solanas votó en contra, o se abstuvo, no recuerdo ahora, la coalición cívica votó a favor. Y estábamos hablando a días tan solo de las elecciones. Y Lilita sale a despotricar contra el presidente de la Corte y los demás hacen muti, se manda espectacularmente con su denuncia y los demás nada. Y el masismo, por más que sea una impronta dentro de la provincia de Buenos Aires, sacó el 40% de los votos dentro del 37% del padrón nacional. Todavía le falta mucho a Massa para ser un candidato, un referente a nivel nacional. Sí, Kirchner tenía 22% con Duhalde atrás y con todo. Digo, y Scioli tiene hoy imagen positiva, es el principal presidenciable, digamos. Hoy me parece que a diferencia del 2009 hay candidatos. Sí, candidatos hay. Hay candidatos. El problema de Cristina es que no tiene un candidato, ese es el problema. Y se van a usar las PASO. En 2011 la oposición no usó las PASO y se la dejaron servir a Cristina. A ver, la venta de Telecom, una venta de gran magnitud que de alguna manera redefine un poquito el tablero económico y político de la Argentina. 5 años después del inicio de la guerra entre Clarín y el gobierno, Telecom vuelve a ser noticia. El CEO de la empresa en Italia, Marco Patuano, anunció en Roma que la compañía se desprenderá de sus acciones en Sofora, la sociedad que controla Telecom Argentina. Patuano informó que recibió una oferta del magnate mexicano David Martínez, un jugador clave en el negocio de las comunicaciones en Argentina. Martínez hizo una propuesta para quedarse con el 22% de la filial local de Telecom a cambio de $1.000 millones. El empresario mexicano también es dueño, a través del fondo Fintech, del 40% de las acciones de Cablevisión, pero suele sintonizar con las iniciativas del kirchnerismo. Este año respaldó el cambio de sede para los bonistas que entraron al canje que anunció Cristina Fernández, y en 2012 presentó una propuesta de adecuación a la ley de medios en vísperas del 7D y sin consultar a Clarín. Ayer Martínez visitó al titular de la AFCA, Martín Sabatella, para informarle de la operación que necesita aprobación del Estado argentino. Paralelamente, lo que David Martínez vino ayer a decir es la ratificación, obviamente, del plan de adecuación que él encabezó el 5 de diciembre y que hoy el Grupo Clarín toma en su conjunto. Según admitió en vida Néstor Kirchner, la batalla por Telecom fue el inicio del enfrentamiento con el holding de Ernestina Herrera de Noble. En tiempos en que eran aliados, el expresidente había analizado entregarle la compañía a Héctor Manieto, que quería evitar la competencia de las telefónicas en el triple play. Pero después intentó conformar un consorcio de empresarios amigos para desplazar a Clarín. Julio De Vido, que en 2008 viajó de incógnito a Italia para arreglar el ingreso del multimedio a Telecom, ayer recibió el llamado de Stefano De Angelis, que le informó sobre la oferta de David Martínez. La venta de Telecom ya es casi un hecho. Solo falta la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Martínez está dispuesto a vender sus acciones en Cablevisión. Bueno, esto que son las vueltas de la vida, ¿no? Kirchner, después de darle la fusión Cablevisión Multicanal a Clarín en diciembre del 2007, el próximo paso, acordado con Clarín, era entregarle Telecom. Porque Clarín quería defenderse de las telco, las telecomunicaciones, que son empresas mucho más grandes que el grupo mediático más grande de la Argentina, que es Clarín. Obvio. Pero bueno, se rompe con la crisis del campo eso, entonces Kirchner llega a la conclusión de que había que sacar a los italianos, hubo toda una movida de la Comisión de Defensa de la Competencia, porque Telefónica había comprado Telecom Italia y la declararon empresa monopólica, era una sola empresa, Telefónica y Telecom, y los italianos tenían que irse. Y hubo movidas con empresarios kirchneristas para entrar en la empresa, amigos de Kirchner. Bueno, no pudo, porque los italianos nunca quisieron vender. Y ganaron en todas las instancias judiciales y no se pudo desprender. Una semana antes de morir Kirchner, se llega a un acuerdo de que, bueno, que se queden los italianos con el grupo Wertheim controlando Telecom y, bueno, en una especie de paz arreglada con el kirchnerismo.
Una especie de Repsol con Eskenazi. Exactamente. Y la vuelta de la vida. Ahora los italianos tienen problema en Europa. Quieren invertir en Brasil y en Italia y finalmente los italianos se van. Y se la venden a este magnate financiero que es David Martín, este mexicano que ha jugado muy bien con el kirchnerismo. Muy fuerte. Y te diría con la Argentina en los últimos años, digamos, porque compró mucho título de la deuda pública, entró en los canjes del 2005, del 2010. Fue protagonista de Exactamente. los canjes. Socio de Clarín en Cablevisión, pero después juega a favor del gobierno en el tema ley de medios. Algunos dicen que es el Carlos Slim que el gobierno nunca terminó de conseguir, es decir, el magnate externo dentro de un capitalismo de amigos que juegue contra Manieto, que juegue contra Clarín. Desde ese punto de vista veremos cómo continúa la historia, porque evidentemente si la autorizan esta operación y se queda con este porcentaje de Telecom, va a tener que vender el 40% de las acciones de Cablevisión. Claro, Telefónica no vendió su propiedad en Telefe. Problema para Martín Sabatella más que importante. Es decir, cómo aplicar la ley de medios sin que parezca que hay excepciones para unos y castigos para otros. ¿Cómo aplicarla? No, y porque Clarín va a ir a la justicia rápidamente. Sí. ¿Y quiénes se hacen? hacen? La aplicación, la propuesta de Clarín es la de Vila y Manzano. Entonces, donde Sabatella diga algo, por eso hoy la cosa está más complicada que hace una semana para el AFCA y para el gobierno que para el Grupo Clarín. Tenemos que hacer una tanda muy cortita y ya volvemos, no te vayas.